Pese a los graves inconvenientes que estamos pasando en nuestro país con la pandemia, esta que nos azota a todos, la facultad nuestra ha decidido que demos cursos virtuales, tratando de mantener la vida intelectual y la vida universitaria. Hoy estoy yo con ustedes, frente a ustedes por estos medios tecnológicos, tratando de hacer eso, y vamos a hablar de derecho penal. Pero no del derecho penal 1, de la parte general del derecho penal, sino que voy a hablar del derecho penal 2, la parte especial del derecho penal. Porque si en la parte general del derecho penal 1 se habla de cómo debería ser el derecho penal, acá lo que nosotros estudiamos, cómo es el derecho penal. Y entonces ¿qué vemos? Vemos el Código Penal. ¿Qué dice el Código Penal? Y el Código Penal, en su parte especial, lo que va haciendo es detallando una cantidad de hechos a los que considera delictivos. Si no está detallado el delito, si no está descrita esa conducta como delictiva, no puede ser castigado. Esto revela la enorme importancia que tiene el derecho penal. El derecho penal me dice qué delito tiene que ser castigado y cómo debe ser castigado. Ejemplo, el Código Penal comienza diciendo en el artículo 79, el que matare a otro será castigado con tal pena. Tenemos nosotros que estudiar qué es lo que consiste matar a otro. El Código Penal, la enunciación de los delitos, es una larguísima enunciación que ustedes tienen que ver acá. Ustedes, como alumnos de Derecho Penal 2, Derecho Penal en su parte especial, no deben cometer el error de tratar de estudiar de memoria el Código Penal. Sería funesto, además de inútil, que estuvieran haciendo eso. Estudiar de memoria, se van a acordar de algo, del homicidio, se van a acordar probablemente de la violación y del robo, pero cuando aparezcan los 300 y pico de delitos, y más todavía, que están en el Código Penal, van a tener una confusión enorme. De allí que al delito hay que estudiarlo, a los delitos en particular hay que estudiarlo teniendo el código a mano, pero hay que tratar de entenderlos. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es de explicarles a ustedes cómo se estudia el derecho penal. Acá no se estudian, como hacíamos en Derecho Penal 1, las teorías del delito. Acá vamos a estudiar el delito. Y esto tiene una cantidad de circunstancias. Fíjense, siempre el delito debe ser interpretado. ¿Qué es esto de la interpretación del delito? Interpretar un delito es tratar de entenderlo. Cuando el Código Penal dice el que matare a otro será castigado con tal pena, tenemos que entender qué quiere decir eso. Porque aunque matar a otro es algo relativamente sencillo, nos preguntaremos, ¿es lo mismo matar que abortar o son cosas distintas? El que matare a otro será castigado con tal pena. Esa pena, ¿cómo debe ser? El tipo penal, esto ustedes lo vieron en Penal 1, es el que describe la conducta. Nosotros ahora lo que vamos a estudiar es la descripción de esa conducta. Teniendo presente, y esto por favor recuérdenlo, que en el derecho penal cada palabrita, cada palabra del tipo penal, recuerden el tipo penal es la descripción de una conducta, cada palabra tiene importancia. No se puede decir, no, bueno, el Código Penal dice el que matare a otro. Bueno, el que matare a otro o algo parecido. No, es el que matare a otro. Tendremos que estudiarlo así. Esto es intentar hacer la interpretación de la ley. La interpretación de la ley la debemos hacer siempre mirando la Constitución Nacional. La Constitución es la que nos va a estar diciendo. Ustedes recuerden que la Constitución es más importante que las leyes. Por tanto, muchas veces, si las leyes están equivocadas, vamos a tener que interpretarlas según lo que dice la Constitución. ¿Y qué trataremos de buscar a través de la interpretación de la ley? ¿Trataremos de buscar lo que quiso hacer el legislador? No, eso se llama la interpretación buscando la voluntad de la ley. Acá nosotros tenemos que buscar lo que dice la ley.
encontrándole el significado a la misma ley. No lo que a mí me parezca, no lo que le parezca al legislador o legisladores que hicieron, sino la voluntad de la ley, no la voluntad del legislador. En otras épocas, cuando en lugar de un sistema democrático como el actual, había un sistema en el cual era un soberano, un rey, el que gobernaba, tenía algún sentido encontrar qué quiso decir el rey cuando escribió esto. Pero no es eso así. Ahora nosotros no nos preguntamos ¿y qué quisieron decir los legisladores cuando escribieron tal delito? Nos preguntamos qué es lo que quedó escrito, porque eso es lo que tiene importancia. Para estudiar esto, buscar el significado, nosotros vamos a tener que atender a cada una de las palabras que están escritas en el Código Penal, encontrar qué fue lo que se discutió en aquel momento y con qué finalidad se lo hizo, en qué momento histórico se lo hizo, porque eso nos va a ir indicando a nosotros qué es lo que quiso decir. Cuando nosotros comprendamos qué fue lo que quiso decir, qué es lo que está diciendo, qué es lo que está diciendo el tipo penal, podemos empezar a comprender el tipo penal. ¿Y qué buscaremos? Fíjense, en el tipo penal, ¿qué hay? ¿Qué hay? Una descripción de una conducta. Bueno, pero ¿qué quiere decir una descripción de una conducta? Está hablando del señalamiento de una conducta, de un obrar, de un actuar de una persona. Pero lo primero que nos dice es quién es la persona, quién puede ser el delincuente. Empezamos a hablar del sujeto activo. Muchas veces el Código Penal nos dice el que hiciere tal cosa. Entonces pensamos, cualquiera puede ser autor de un delito, pero a veces no puede ser cualquier persona, sino que requiere el propio Código Penal, el propio tipo penal, la actividad de una determinada persona. El hombre que hiciere tal cosa, el profesor que hiciere tal cosa, el juez que hiciere tal cosa, el encargado de la custodia que hiciere tal cosa. En ese caso nos encontramos con un delito en el cual el sujeto es un sujeto calificado, no puede ser cualquiera. Nos vamos a encontrar también con el sujeto pasivo. ¿Quién es el que es el sujeto pasivo del delito? Muchísimas veces puede ser cualquiera sujeto pasivo del delito. Entonces, el homicidio. El homicidio me dice el que matare a otro. Yo les preguntaré a ustedes, ¿quién puede ser sujeto pasivo del homicidio? El otro. ¿Pero qué quiere decir el otro? El otro ser humano. Cualquier ser humano, sí, en principio cualquier ser humano. Pero cuidado, tiene que ser un ser humano ya nacido, porque vamos a ver luego la existencia de un delito de aborto en el cual el otro es un ser no nacido. Entonces acá ya empezamos a tener ciertas precisiones. Nos va a señalar que el Código Penal, que el Estado debe actuar, porque dice, el que hiciere tal cosa será castigado. ¿Será castigado por quién? Será castigado por el Código Penal, será castigado a través del Código Penal por el propio Estado el que lo está haciendo. ¿Qué más nos dicen el tipo penal? ¿Qué más vamos a encontrar? En esto ustedes tienen que tratar de recordar lo que vimos en Penal 1. En el tipo penal vamos a encontrar un núcleo, el núcleo de la acción. ¿Qué es el núcleo de la acción? Es el centro del delito. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el núcleo de el que matare a otro, yo creo que todos me responderían prontamente, matar, y estarían en lo correcto. El núcleo del delito es matar, no otra conducta. En otros delitos habrá otra, pero al decir eso me va a estar diciendo en qué momento se puede consumar el delito, lo cual tiene mucha importancia, porque mientras el delito no esté consumado, no va a haber la pena de consumación, aunque pueda haber una tentativa castigada con una pena menor. Nos va a decir el tipo penal, nos va a dar elementos descriptivos, nos va a dar elementos subjetivos. En algunos casos nos va a decir el que matare con propósito de venganza. ¿El propósito de venganza dónde está? Está en la mente del autor, pero si el Código Penal lo requiere, vamos a tener que tratar de establecerlo. A veces nos va a dar un elemento descriptivo, el que matare a otro con un arma de fuego. Entonces, si lo mató de otra manera, no está configurando ese delito, aunque sí esté configurando el delito.
nos va a decir si el delito es doloso o es culposo. Nos va a hablar de un dolo, cuando el que intencionalmente mataría a otro, o nos va a hablar de un delito culposo, el que por imprudencia, negligencia o impericia mataría a otro. Todo esto son aspectos que ustedes, van a tener que estudiar en cada delito. Los vuelvo a convocar. No estudien, no intenten estudiar de memoria los delitos. Traten de hacer una nómina de lo que ustedes van a encontrar, porque tienen que tratar de comprender y tienen que poderlo, de estar en condiciones de hacerlo. Si se tienen que someter a algún examen en algún momento, no se les va a preguntar, describa lo que dice el delito. Se les puede llegar a preguntar, ¿quién puede ser sujeto activo del delito? Y entonces ustedes ahí van a tener que preguntar, ¿qué decía el código? Decía que el delito únicamente podía ser cometido por un profesor, por una profesora, o decía cualquiera. ¿Cuáles son los medios comisivos? ¿Cuál es el modo de comisión? ¿Cuál es el modo de ejecución? ¿Cuál es el momento? Todos esos son aspectos que ustedes van a ir encontrando. Y para terminar, ¿saben cómo llamamos nosotros a esta tarea de desentrañamiento, de comprensión de lo que es el delito? Es una expresión no común. La llamamos reconstrucción dogmática. ¿Por qué reconstrucción dogmática? Porque ¿saben lo que van a intentar aprender ustedes a partir de este momento? Tomar un delito, abren el código, miran el programa, el delito de homicidio, van al Código Penal y leen. El tipo penal de homicidio dice: el que matare a otro será castigado con tal pena. ¿Y qué hacen ustedes si ya yo les estoy diciendo, no lo deben estudiar de memoria? Deben reconstruirlo. ¿Qué es reconstruir dogmáticamente? Encontrarle a la luz de lo que estudiamos en Penal 1 el significado que para la ciencia del delito, que para la ciencia del derecho penal tiene esa oración, el que matare a otro. Y ahí es donde van a estar diciendo, este es el autor, este puede ser la víctima, este puede ser el momento en el que se comete, este es el medio. Y entonces ahí van a encontrar una reconstrucción. Van a empezar a decir no solamente de memoria el que matare a otro, sino van a decir, el delito de homicidio consiste en que una persona cualquiera mata a otro, pero van a decir, el otro tiene que ser una persona que esté con vida, porque si no, no podía ser otro. A esto nos llamamos nosotros reconstrucción dogmática del tipo, es decir, tratando de recordar lo que habíamos estudiado en Penal 1, vamos a estar estudiando los tipos penales en particular. Hasta el momento traté de explicarles en abstracto cómo se hace la reconstrucción dogmática del tipo. Teniendo a la vista ustedes el Código Penal o las leyes especiales donde están descritos unos delitos, ¿cómo se lo entiende? No de memoria, sino que hay que entenderlo. ¿Qué quiere decir el otro cuando estamos hablando del homicidio? ¿Cuál es el momento de comisión, etcétera? Ahora, les quiero hablar del primer delito. El delito de homicidio, el que matare a otro. Y lo voy a hacer de una forma dogmática, excesivamente dogmática, pero quiero que ustedes se den cuenta cómo deben analizarlo, aunque después lo expliquemos. Yo después voy a intentar en algún momento acercarles a ustedes explicaciones distintas sobre lo que es el homicidio, pero veamos cómo se hace una reconstrucción dogmática. Bueno, presten atención, porque voy a ser ultra dogmático. ¿Qué quiere decir ser dogmático? El dogma son los principios que enuncia la ley. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es tratar de entender qué es el homicidio para el Código Penal argentino. ¿Para qué Código Penal argentino? Para el Código Penal que está en este momento en Argentina. No es para el Código Penal de Inglaterra, no es para el Código Penal de hace un siglo atrás, es para el Código Penal argentino. Bueno, fíjense lo que diría, cómo tendrían que enunciarlo ustedes. Voy a hablar del Código, según el Código Penal argentino, ¿qué es el delito de homicidio? Voy a hacer la reconstrucción dogmática del tipo. El artículo 79 del Código Penal dice que el homicidio es matar a otro.
Muy bien. El matar a otro se encuentra dentro del título de los delitos contra la vida. Es el primero de todos los delitos que está en el Código Penal y uno el más severamente castigado. ¿Qué me indica eso, que sea el más severamente castigado? Que para el Código Penal argentino, el homicidio, la muerte de otra persona, es el delito más importante. ¿Y qué importancia tiene que el Código diga que es importante? Que si hay que elegir entre distintos bienes jurídicos, entre distintos delitos, siempre vamos a estar diciendo lo más importante es el homicidio. Les comento, en la época del fascismo en Italia, ¿cuál era el delito más importante? El que atentare contra el Estado. El homicidio aparecía después. Quiere decir que resultaba más importante ir contra el Estado que matar a otra persona. Esto estaba indicando una cuestión de valores, en donde la vida de la persona podía resignarse frente a el valor Estado. Para nosotros no. Para nosotros el bien jurídico más importante es la vida. Si en algún momento choca la vida con la protección del Estado, nosotros vamos a decir, tiene más importancia la vida. Ahora bien, dicho esto, puedo señalar, el artículo 79 del Código Penal dice, el que matare a otro. Voy a tratar de reconstruirlo dogmáticamente. Dice, el que, él. Cuando dice él, ¿a qué está refiriendo? Está refiriendo al autor de un delito, al que ha matado. Pero no me está diciendo una persona en particular. No me está diciendo el padre que matare al hijo, el hijo que matare al padre, el hombre que matare a la mujer que matare... No, me está diciendo el que matare a otro. Quiere decir que autor del delito de homicidio puede ser cualquier persona. Aclaremos, sin embargo, algo. El Código Penal luego, en el artículo 80, tiene figuras calificadas del homicidio, que son figuras o más agravadas o más atenuadas. Por ejemplo, me va a decir, si el que mata a su padre o madre, está cometiendo el delito de parricidio. Va a tener una pena más grave. Es un homicidio, pero un homicidio calificado. En el femicidio, el que matare a una mujer en razón de su estado tal, entonces vamos a decir comete un femicidio. Es un homicidio, pero es un homicidio calificado. Y también vamos a encontrar algunos homicidios atenuados. El que matare a otro en un estado de situación violenta, bueno, pero la figura básica siempre va a ser matar a otro. Entonces, por empezar estamos diciendo, autor del delito es cualquier persona. El que, sigue el código, el que matare. Dogmáticamente, ¿qué es matar? Matar es el núcleo de la acción, es el centro del delito. Ahora debemos entender, ¿y qué quiere decir matar? Tenemos que entenderlo, porque aunque para nosotros felizmente, con cuidado de lo que estoy diciendo, todos podemos comprender rápidamente qué es matar a otro, pueden llegar a aparecer otros núcleos de figuras en los que nos encontremos con dificultades para saber qué está queriendo decir el Código Penal cuando habla. Cuando habla de lo que es matar, todos lo entendemos. ¿Qué es matar? Matar es privar de la vida a una persona. Así de simple. El Código no me dice cómo le tiene que estar privando de la vida, pero me está diciendo que le tiene que privar de la vida. Y esto ya me permite decir algo más. ¿Cuál es el momento de consumación del delito? ¿En qué momento se realiza el delito de matar? Cuando la persona muere. Cuando muere, cuando deja de vivir, no cuando empieza a morir, no cuando agoniza, no. Eso todavía será una tentativa de delito a lo mejor, pero el Código Penal me dice el que matare. Entonces, el delito de homicidio es un delito de resultado. Se concreta en el momento en el que la persona muere. La muerte puede ser inmediata a la acción, pero también puede ser posterior, que alguien demore en morir. ¿Cómo lo mata? Es el que matare a otro. El otro, estoy diciendo, tiene que ser ¿quién? Otra persona.
porque si autor del delito, y esto ustedes lo saben por penal 1, únicamente puede ser una persona, y ahora me dice que matare a otro, está hablando de otra persona. No es persona todavía el ser que está en gestación, que está nacido, que está por nacer. Acá tiene que ser alguna persona que ha nacido y que vive. Matar a otro. Ahora, el Código Penal en principio me dice que el otro puede ser cualquiera, otro u otra, con el agregado que hice recién, pero hay figuras calificadas, agravadas o atenuadas, en el cual el Código Penal me dice, pero si el otro es tal persona, está cometiendo tal delito en forma agravada. El que matare a otro. ¿Y cómo lo mata? ¿Cómo lo mata? El Código Penal no me lo dice. El que matare a otro. Es decir, todo lo que tiene que hacer es matarlo. Todo lo que debe hacer es utilizar un medio idóneo para producir la muerte. Y el medio idóneo puede ser un revólver, puede ser una bomba, pero en un ejemplo que puede llamar hasta la risa, si no fuera que estamos hablando de una situación extrema como es el homicidio. ¿Se puede matar de un susto? Claro que se puede matar de un susto. Vayan ustedes a una persona que está internada, un enfermo cardíaco que está internado en terapia intensiva y denle un susto muy importante y es muy posible que esa persona muera. Entonces, acá todo lo que interesa es la acción que sea idónea para producir la muerte. El Código Penal, sin embargo, agrava el delito de homicidio cuando se produce con determinados medios, con arma de fuego, con la reunión de varias personas, o lo agrava cuando se produce con determinadas finalidades, o con ánimo de venganza, en el femicidio por el aprovechamiento de situaciones, es decir, van apareciendo así distintas finalidades. El momento de consumación, sin embargo, en todas es el momento de la muerte de una persona. Antes podemos hablar de tentativa y ahí tendremos que hablar, mejor dicho, de lo que vimos en Penal 1, de lo que era la tentativa de un delito, y si se interrumpió el delito, si se lo pudo interrumpir, nosotros entonces diremos que es una tentativa de delito. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se puede matar a una persona? Miren, se lo puede matar desde que nació y hasta que murió. A ver, ¿qué quiere decir esto? Desde que nació. Cuando todavía no nació, aunque esté por nacer, ¿se lo puede matar? Se le puede privar de la vida, pero ese delito va a ser calificado por el delito de aborto. ¿Y hasta cuándo? La persona que se está muriendo, que indefectiblemente el médico me dice, faltan 2 minutos, faltan unos instantes y se muere. ¿Puede ser víctima del homicidio? Sí, porque es otro y todavía vive. Ahora, no, si ya ha muerto, ya podemos hablar. Quiere decir que el comienzo de la vida, que está dado por el nacimiento, y el fin de la vida, que está dado por la muerte, son los puntos iniciales y finales en los cuales se puede cometer un homicidio. ¿Con qué medios se puede cometer el homicidio? Ya lo hemos dicho. Fíjense que es interesante acá referir a la ley de trasplantes de órganos, porque ¿cómo podemos determinar nosotros que una persona ha muerto? Durante mucho tiempo, para saber los médicos, siglos atrás, para saber si una persona había muerto, le ponían un espejito adelante de la nariz. Si el espejito se opacaba, decían, está muerto. Si no se opacaba, está vivo. O se le abría un ojo, un párpado, y si tenía alguna reacción. Hubo toda una discusión sobre cuál es el momento de la muerte. No es claro el momento de la muerte. Pero entre nosotros hoy, en el mundo en general podríamos decir, nosotros tenemos la ley de trasplantes de órganos, que con una finalidad altruista permite la extracción de ciertos órganos de personas que todavía pueden estar teniendo algunos indicios o algunos datos que indican que es la vida. Y entonces la ley de trasplantes de órganos indica cuándo una persona ha muerto. ¿Y qué es lo que dice la ley de trasplantes, la ley argentina de trasplantes de órganos?
que una persona ha muerto cuando se le hacen los estudios electroencefalográficos y el encéfalo ya no funciona. Indica, se le hacen 2 estudios separados por un determinado tiempo, y si esa persona no tiene ninguna reacción, ya se la puede considerar jurídicamente muerta y se pueden extraer los órganos. Quiere decir que nosotros tenemos un momento jurídico de lo que es muerte, el momento que está en la ley de trasplantes de órganos. Matar a otro, acción del delito. Posible sujeto activo del delito, cualquiera. Posible sujeto del delito, cualquiera. Medio de cometerlo, hora de cometerlo, finalidad de cometerlo, cualquiera. Pero aparecen agravantes y aparecen atenuantes.